Hola a todos y a todas, soy Carles Navarro Carrascosa de la Universidad de Valencia y en este vídeo voy a presentar una investigación sobre la interlengua de los enlaces en estudiantes de español como lengua extranjera. A continuación pasaré a compartir mi presentación. Antes de empezar, quisiera agradecer a la organización del Segundo Congreso Internacional de Profesorado de Español como Lengua Extranjera que hayan valorado de manera positiva mi propuesta de comunicación y me hayan cedido este espacio virtual para compartirla. En un primer momento, el objetivo de esta investigación se limitaba a un análisis de errores de los conectores textuales por parte de estudiantes de español. Sin embargo, y como presentaré más adelante, estos errores no son tan habituales como cabría esperar. Son más frecuentes los errores en el uso de las conjunciones y en el de las preposiciones. Por ello, finalmente decidí incluirlas en este trabajo de análisis de errores y así ampliarlo al uso de los enlaces gramaticales. Los objetivos que han motivado este estudio son varios. En un primer lugar, localizar las causas más frecuentes de los errores en las palabras que sirven como enlace por parte de los estudiantes de español. Por otro lado, identificar cuál es el tipo de enlace que suscita más problemas o más dificultades en las producciones de los aprendientes de L. En tercer lugar, se busca establecer una comparativa en el comportamiento del error en tres tipos de enlaces: preposiciones, conjunciones y conectores. Por último, cumpliendo con los objetivos anteriores, se promoverán futuras investigaciones y posteriormente materiales didácticos para trabajar los problemas en estos tipos de palabras y facilitar un aprendizaje más efectivo y operativo para los estudiantes. Como se ha comentado al inicio de esta comunicación, esta investigación sobre la interlengua de los enlaces gramaticales se ha llevado a cabo a partir del análisis de errores. De todos los tipos de errores, nos hemos centrado en el calco lingüístico, es decir, cuando el estudiante copia una estructura gramatical de su propia lengua o de otra lengua segunda que conoce previamente y lleva a cabo una traducción errónea en la lengua meta. Para este análisis se ha trabajado con 101 producciones de estudiantes cursando el nivel intermedio B2 de varias nacionalidades desde el año 2020 hasta 2022. En total se han analizado trabajos escritos de 44 estadounidenses, 24 franceses, 12 italianos, 8 eslovacos, 4 rusos, 4 polacos, 4 alemanes y un indio, este último con amplios conocimientos de inglés. Casi era una lengua, no era la lengua materna, pero casi. La primera fase del análisis ha consistido en detectar los errores de los enlaces, preposiciones, conjunciones y conectores de los escritos mencionados. Posteriormente se tradujeron las oraciones en las que se había encontrado el error al inglés. Si el autor del escrito tenía como L1 una lengua diferente al inglés, también se hacía una traducción a su lengua materna. A partir de estas traducciones se podían detectar dos factores fundamentalmente para este estudio. En primer lugar, desde la comparación entre la producción en español y la traducción en las lenguas, se puede apreciar la lengua que ha influido en el calco. Si se trata de la L1 o del inglés como L2 de los no anglófonos. En segundo lugar, se detecta qué tipo de error ha producido el calco. Tras el análisis, se han detectado diferentes tipos de calco. En el caso de las preposiciones, destacan tres. El primero de ellos son los errores por omisión. Se produce por la ausencia de una preposición necesaria en español en el output del discente. Este es un error bastante frecuente, se da en el 29,89% de los casos. Algunos de los errores los tenemos en la diapositiva. Salí a mi habitación después 10 en la noche. Este error en el que falta la preposición de, lo correcto sería después de las 10 de la noche, es ocasionado por la traducción al inglés pues en esta estructura. Esta preposición no está. I left my room after 10 at night. Y lo mismo sucede en el resto de casos. Otro tipo de calco que pues, se puede encontrar para las preposiciones se da con la falsa agregación.
Consiste en la inclusión de una preposición incorrecta en el enunciado. Esta agregación indebida se da a causa de que en la L1 o en otra L2, en la estructura equivalente sí se incluye una preposición. Por ejemplo, fue muy difícil a decir adiós. Se incluye esta preposición que es incorrecta en español porque en la traducción en inglés sí que tenemos esta preposición o una parecida. It was very difficult to say goodbye. Suele recurrirse, como se ve en los ejemplos, a la preposición española que el discente considera más equivalente a la de su propia lengua. En el caso del inglés, por ejemplo, la preposición to es traducida habitualmente por a o para, como se ve en el resto de ejemplos. En el caso de que la L1 de los discentes sea una lengua románica, la tendencia es elegir la preposición coincidente en forma. Como se puede ver en el último de los ejemplos, es normal de vivir como eso a mi edad. La traducción, el alumno, el informante que produjo este error era francés y la traducción al francés es c'est normal de vivre comme ça. Es decir, la preposición viene copiada de la lengua materna del estudiante. El tercer tipo de calco que se da en las preposiciones implica una falsa selección. La preposición es necesaria en español, pero el aprendiente elige una incorrecta para calcar la preposición utilizada en otra lengua. Podemos encontrar dos modalidades. La primera es una traducción copiada en la que se elige la preposición española considerada equivalente en la L1 o en la otra lengua segunda. Como vemos en el ejemplo 15, toda mi vida soñaba de salir de Nueva Jersey. My whole life I dream of getting out of New Jersey. Esa de viene porque la traducción literal de la lengua del inglés pues, ha propiciado este calco. La segunda supone otra elección inapropiada de una preposición, pero en este caso el error no es causa de la lengua materna, sino que se da por analogía con otra estructura similar con la propia lengua meta. Como vemos en el ejemplo, solo recuerdo una foto con Elmo y el tiempo a ese club de niños. Pues ahí la preposición exactamente no sería equivalente, la preposición del inglés, con la que se ha elegido para el español, pero es una estructura similar y probablemente en el ejemplo se ve que la preposición a se ha traducido por el enlace inglés in. Ambas preposiciones no son equivalentes, como decíamos, por lo que parece que la elección viene dada por la confusión entre la preposición a y la preposición en sintagmas de localización. El error más frecuente en las preposiciones entre los estudiantes de español es la falsa selección, especialmente la traducción copiada. Los errores por ausencia de la preposición son los segundos más habituales, seguidos por la falsa agregación. Comparando los errores atendiendo a las distintas nacionalidades, los estadounidenses cometen la mayoría de faltas en las preposiciones por traducción copiada, llevando a cabo una falsa selección, al igual que los estudiantes italianos. El error más habitual, sin embargo, entre estudiantes francófonos es la falsa agregación. La mayoría de estudiantes cuya lengua materna proviene de la familia eslava cometen el mismo número de errores de omisión y de traducción copiada. Es lógico, ya que son lenguas cuyo sistema preposicional es escaso. Los tipos de errores que encontramos en las conjunciones se corresponden con los de las preposiciones. Sin embargo, se dan algunas diferencias. La primera de ellas es que las faltas son menos numerosas en este segundo tipo de enlaces. Al igual que en las preposiciones, el error más frecuente en las conjunciones es la falsa selección, seguida por la omisión y la falsa agregación. En la tabla se aprecia cómo los hablantes del inglés, sea L1 o L2, cometen errores por omisión o falsa selección, fundamentalmente. Los estudiantes cuya lengua materna es una romance, es decir, el francés o el italiano, cometen muchos menos errores en proporción al número de estudiantes de cada grupo. Sin embargo, los que producen son causa de una traducción copiada de su lengua materna. Para presentar los resultados de análisis de los conectores, hay que destacar que son menos frecuentes que las dos categorías anteriores, como queda reflejado en el gráfico que vemos en la diapositiva. La tipología de errores en el caso de los conectores es diferente con respecto a los otros dos tipos de enlace.
En primer lugar, encontramos la falsa selección. Se elige un conector incorrecto, o sea, se le otorga una forma inadecuada por calco con la lengua materna u otra lengua extranjera, como se pueden ver en los ejemplos del francés y el italiano, donde se ha elegido pues una muy similar, una muy parecida, aunque resulta, por supuesto, incorrecta en castellano. En cuanto a la falsa reconstrucción, es el más habitual en esta categoría. La forma del conector es incorrecta debido al calco desde la lengua materna. Habitualmente el conector está bien seleccionado, pero la forma está alterada por esa copia que se ha realizado en la traducción. Podemos verlo en los últimos ejemplos, tal vez que trabajaré en el mundo del fútbol. En el último ejemplo, en segundo lugar, second, la estudiante conoce el conector español apropiado e intenta formarlo, pero la estructura resulta incorrecta porque ha producido el calco desde el ordinal francés, second. Otra posibilidad para explicar el error es que el calco haya sido realizado desde el inglés, in second place. Ahí tenemos dos probabilidades y no está claro cuál ha sido la motivación de ese error, cuál es el tipo de calco exactamente. Sobre este tipo de errores hay que destacar que solo se han detectado en estudiantes cuya L1 es románica. Otro tipo, los errores en los conectores no se han detectado en otro tipo de estudiantes, no se han producido. Para cerrar este análisis, expondremos las conclusiones que hemos extraído. En primer lugar, los errores son más habituales en las preposiciones que en el resto de enlaces, siendo los conectores los errores menos numerosos. La lengua materna del aprendiente afecta a los errores cometidos. Los estudiantes cuya lengua materna es una lengua romance no tienen tendencia a recurrir al inglés para solventar eh, eh, carencias lingüísticas. Los hablantes cuya lengua materna no es el inglés, pero tampoco una lengua romance, si tienen conocimientos del inglés, calcan enlaces de esta lengua cuando se encuentran con problemas para encontrar la palabra en español, el enlace correcto en español. Tienden a traducirlo o a copiarlo del inglés antes que de su propia lengua. La traducción copiada es el error más frecuente en todos los tipos de enlace, pero se da una excepción en los errores en las preposiciones por parte de alumnos francófonos, cuyo error más habitual es la falsa agregación, como ya habíamos comentado previamente. Las diferencias que encontramos en los errores de los enlaces atendiendo a las lenguas que afectan a la interlengua de los informantes sugieren que en este tipo de palabras puede resultar productivo atender a este factor en la enseñanza de estos elementos. Con esto ya termino. Les quiero agradecer mucho su atención y estaré dispuesto a responder a sus preguntas en la sesión correspondiente del Congreso. Saludos.